tratamiento y finalmente la epicrisis. Seguimos hablando sobre la historia clínica. Diremos que es un documento médico-legal por excelencia y en ella se recogen la mayor cantidad de datos sanitarios de una persona y tiene importancia desde el punto de vista asistencial y administrativa. Si hay alguna queja, todo. Por ejemplo, ahora en el hospital de nosotros todos trabajamos con la computadora. Hay historia clínica computarizada y de ahí las evoluciones están ahí lo hacemos, ¿no? Entonces ya eso se guarda y están ahí. Y es bueno, por un lado, es bueno estas cosas de la tecnología, que por ejemplo, quien habla tiene una pésima letra, ¿sí? Entonces ahora ya no, que la computadora, pues ya eso se mejoró. Si el fiscal por X motivo no pide una historia clínica, va a tener la información clara. Entonces, la historia clínica, vuelvo a decir, debe ser completa, concisa, puntual, continuada y objetiva. En ella se va a plasmar lo que es la parte de diligencia, prudencia y pericia del equipo asistencial. Es un documento confidencial. Nosotros no podemos estar revelando lo que podamos obtener de un paciente. Y uno por cada paciente. Ustedes saben que existe actualmente un proceso que es el VIH, que los hospitales ha cambiado de denominación porque antes le llamaban el código blanco, ahora se llama PBBB, ¿no? Paciente viviendo con el virus del SIDA, para que solamente la gente que sabe identifica este término, ¿no? Porque antes todo el mundo lo señalaba. Entonces, esta cuestión tiene que ser confidencial. Ahora diremos que los fines de la historia clínica no solamente es netamente asistencial, sino desde el punto de vista científico, para la docencia y la investigación. Por ejemplo, la historia clínica perinatal, que ahora la están exigiendo en el hospital, de eso uno puede hacer un trabajo, no un trabajo completo en base a los datos de la historia clínica perinatal. Entonces, para eso lo elaboraron el CLAP, el Centro Latinoamericano de Perinatología. Eso funciona en el Uruguay desde hace muchísimos años. El objetivo de la historia clínica es la detección de alteraciones durante la gestación, que permite ofrecer un tratamiento oportuno, valorar las intervenciones más apropiadas de prevención y diagnóstico temprano de alteraciones en el recién nacido, ¿no? El ginecólogo, una vez que ya tiene a la gestante, lo va a seguir, va a hacer un seguimiento, va a hacer la historia clínica y ahí debe anotar todas las hallazgos que encuentra para que en algún momento él se pueda dar cuenta que cómo va el producto, ¿no? De la concepción. Es adecuada para valorar los riesgos que se pueden detener de enfermedades en el futuro, conociendo la epigenética del paciente, es decir, el vínculo entre los factores genéticos y ambientales. Pues saben que existe una relación entre lo que es la genética, las variaciones que pueden ver y el medio ambiente. Identificar el recién nacido de alto riesgo, ya que el personal de salud encargado del nacimiento debe estar preparado. Importante, en la historia prenatal que nos dan, nosotros lo trasladamos a nuestra historia, ya tenemos, nos vamos haciendo un juicio, ¿no? Solamente en aquellos casos que se llega a la gestante inexpulsivo, ahí definitivamente después tomaremos los datos. En ese momento es atender al recién nacido y a veces nos encontramos con cada sorpresa. Por ejemplo, les cuento un caso, ¿no? Llega una gestante, 4:30 de la mañana, lo atienden en el servicio de emergencia, le piden sus exámenes, como aparentemente no muestra ya carnet, le toman sus exámenes, ¿sí? A las 5:30 está subiendo a sala de partos, a las 6 están así, lo llevan a sala de partos, nace un producto, es atendido por no sé si fue interno o un residente, ¿no? Y todo el personal de salud sin cuidados. Como era las 5 o 6 de la mañana, se olvidaron de colocarse mascarillas y todo, ha sido antes del COVID. Pues nace el producto, llorando, todo cae, lo limpian, bien. El médico que lo recibe dice, bueno, que pase a la mamá, alojamiento conjunto, apego precoz y empiece la leche materna. La señora en ningún momento dijo nada. 6:30, 7 de la mañana, 7:30, cambio de turno de todos los ambientes del hospital, cambio en laboratorio. A las 8 de la mañana llegan corriendo al laboratorio para manifestarnos que la muestra de la gestante que había subido
era una paciente portadora de PPBS, de lo que le acabo de decir. Miren, ¿qué pasó? Ya lo habíamos expuesto al bebé a que tome leche materna. Ese es por un lado, entre la mamá y el bebito. La mamá sin tratamiento completo, entonces lo expusimos a lactar, se contagió y el persona que atendió el parto se contaminó. Inicio de tratamiento. Miren cuánto importante es tener los datos. Después, más tarde, cuando llega el padre, se le dice, señor, mire, su esposa sabe, sí, los dos tenemos. ¿Y dónde? En el centro de salud estamos siendo atendidos. ¿Y dónde está su carnet? Recién lo estoy trayendo porque nos hemos olvidado. Miren cuánto descuido de parte de ellos, cuánto descuido de parte del personal de salud de no haber preguntado, porque no ya había llegado en expulsivo, había tiempo para averiguar todo esto. Entonces, ¿cuál importante es la historia clínica antes del nacimiento y la historia clínica después del nacimiento, tanto de la madre como del producto? Mírense, no solamente se contaminó el recién nacido, sino el personal de salud. No sé si habrá terminado el tratamiento a la fecha. Tengan mucho cuidado de eso y averígüense toda esa información. Los puntos claves a tener una historia clínica en el neonato es que la detección oportuna de problemas significativos del recién nacido nos va a ayudar a prevenir enfermedades graves. Por ejemplo, si nos dice el ginecólogo, le echa una ecografía y tiene una imagen comparativa con una hernia diafragmática. Primero le diríamos, nosotros no tenemos cirujano pediatra, por lo tanto, este niño no puede nacer acá. Si naciera en el hospital, hubiese un problema. Es cierto, nosotros lo recibimos, no le damos ventilación, de frente le colocamos el tubo, lo llevamos a la unidad, lo ponemos en ventilador mecánico, sí, hasta que pueda ser operado. Pero si no puede ser operado, tenerlo en nuestro hospital y desplazarlo después hacia un establecimiento que cuente con cirujano pediatra es difícil. El mejor medio de transporte y la mejor incubadora es una madre. Por eso hay que detectar oportunamente los problemas que se pueden presentar en el recién nacido. Es esencial adoptar un enfoque sistemático para obtener los antecedentes prenatales y neonatales. Señora, ¿cuántas gestaciones ha tenido? ¿Cuántos se le han muerto? Bueno, dice, este es mi tercer embarazo, mis 2 niños anteriores prematuros, uno falleció y el otro tiene retardo. Y esto también de 28 semanas. Caray. Entonces es importante obtener toda la información. Se requiere un nivel adecuado de vigilancia para detectar al recién nacido patológico que se esconde entre los saludables. Pueden hacer bien, pero en el transcurso de las horas hay que estar vigilando porque se puede complicar. Como dice, un niño con patología, ustedes saben, así, o lo van a escuchar aquí nosotros cuando hagamos práctica sobre la detección de las patologías cardíacas. Por ejemplo, es una cuestión sencilla y simple. Nace un niño que ya lloró, ¿sí? Pero resulta que ya han pasado unas 2 horas y le ponen el saturómetro y resulta que tiene 92, 93. Caray, este niño tiene algo. Entonces hay que examinarlo. Le volvemos a hacer tanto en la zona preductal como ductal de la saturación y resulta que están bajos. Con este pequeño examen que se llama saturación, podemos detectar niños con malformaciones cardíacas severas. Si sí se detectan, se han encontrado niños. Entonces, una cuestión de que lo que puede decirnos el ginecólogo y que nosotros hemos detectado al nacer y de pronto le ponemos un saturómetro y lo encontramos que este es un cardiópata que en cualquier momento se nos iba a poner mal, pero ya lo detectamos a través de esto. Y luego hacemos la interconsulta con el cardiólogo dice, ¿se trata de esta patología que puede ser manejada acá o tiene que ser manejado en otro hospital de mayor complejidad? Un desafío persistente de la población del recién nacido es la necesidad que sea eficiente, completa y muy minuciosa. Nace el recién nacido y tenemos que hacer un examen clínico completo, de pie, de cabeza a los pies. No vamos a demorar mucho. Recuerden que si demoramos en un ambiente frío se va a enfriar el niño, va a ser hipotermia, va a bajar la glucosa y se nos va a complicar. Entonces el examen apenas nace, que lo hemos recibido con las toallas calientes, sí, en un ambiente con una servocuna, calor,
rápido, hacemos una evaluación de la cabeza hasta los pies, un examen rápido pero completo. La repetición de la evaluación de los recién nacidos será en alojamiento conjunto, debe ser evaluado, reevaluado al momento de alta. ¿Saben por qué? Hemos tenido muchas sorpresas. Nace un niño, segundo día, para alta, por parte vaginal, le toca a un colega, va, evalúa, le pregunta a la enfermera de turno, le dice, licenciada, este paciente, le dice, ya está para irse. Perfecto, le dice, ¿ha hecho orina meconio? Sí. ¿Revisan la historia clínica? Sí, ahí decía, había hecho orina meconio. Bueno, voy a evaluarlo, dice, voy a empezar por este niño, dice el colega. Lo destapa, le mira la carita y resulta que era un niñito con síndrome de Down. El colega dice, un momentito, el recién nacido con síndrome de Down viene acompañado de otras situaciones. Y dentro de estas situaciones vienen los problemas cardíacos y las malformaciones anorrectal. Le examina corazón, niñito, no tenía soplo, y ahí empieza el resto de los exámenes y resulta que cuando llega al área anal, el niñito no tenía ano. Era una malformación anorrectal alta. ¿Qué pasó? Al médico que lo atendió al nacer, y gracias a Dios el segundo médico que lo revalúa por verse que era un síndrome de Down, que vienen con patología cardíaca y digestiva, lo evaluó. Si no, imagínense que se iba a la casa y venía para que en malas condiciones, gracias a Dios se detectó y se habló con la enfermera y ella se limitó a decir, no, es que yo había estado con interna. Sí, el interno no tiene ninguna responsabilidad legal, es responsabilidad del profesional de la salud. Usted debería haber supervisado a su interna de la evaluación de este niño. Y usted está poniendo en su historia de enfermería que el niño ha hecho meconio y este niño no tiene, quiere decir que muchas veces ahí copiamos nomás. Orinó, le pongo al día siguiente, sin verificar estas situaciones. Por eso hay que tener mucho cuidado en elaborar las historias clínicas y hacer las evoluciones. Para ver los diferentes factores de riesgo en la hora del nacimiento, tenemos un riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3. Vamos a mencionar algunos porque si no nos demoraríamos. Por ejemplo, el riesgo 1, madre fumadora, bajo nivel socioeconómico, escaso control prenatal, menos, este es variable, algunos dicen menos de 3, otros dicen menos de 4, ¿sí? Edad menos de 16 años, mayor de 35 años, antecedentes de irradiación o tratamientos contraindicados en las gestantes, cirugía del útero, anemias, infecciones maternas, cardiopatías de la madre. En el riesgo 3 tenemos el polidranio, isoinmunización. Este es un problema, la isoinmunización. Si una madre es negativa, hay que saber cuántos partos, cuántos embarazos ha tenido, porque si nos dice, sí, he tenido 2 pérdidas y este es el primero que vive, este es el que viene, es el tercer embarazo, y que sí está por nacer, puede venir más grave y se puede morir por las complicaciones si no ha recibido la vacuna anti-D. Imagínense entonces que es importante todos los datos que se puedan obtener de la historia prenatal y trasladar la historia perinatal del producto. La evaluación inicial del recién nacido tiene elementos clave. Hay que tener los antecedentes, lo voy a repetir varias veces, prenatales. Todo eso lo tenemos o directamente de la madre o del carnet perinatal, del parto anterior, de los familiares, de las cuestiones sociales. Por ejemplo, siempre hay antecedentes familiares. Si viene un niño, especialmente una niña que nace por vía vaginal en presentación podálica, esa niña hay que preguntar si en la familia, tanto del papá como de la mamá, hubo un nacimiento podálico y si este niño ha tenido problemas de cadera. ¿Sí? Sí, tenemos, ya, entonces hay que evaluar bien esta recién nació mujer que nació por parto vaginal, que probablemente sea candidata a hacer una displasia del desarrollo de la cadera. Entonces, todas esas cuestiones vean que uno necesita tener información y obtenida a través de la historia clínica. Practicar una exploración física rápida, completa. Ustedes saben que evaluar un recién nacido, uno tiene que tratar como si estuviésemos tratando a algo muy frágil. Una rosita
A una mujer, por ejemplo, a una mujer se tiene que tratar de la forma más sutil, ¿no? Suave. No podemos ser toscos con ellos. Entonces sí, imagínense un recién nacido de 1 kilo que tengan que evaluarlo. Entonces, aquellos que son toscos, pues no pueden ser evaluar a estos niños. Evaluar y considerar la repercusión de los factores de riesgo significativos, los antecedentes y los hallazgos que podamos encontrar en el examen físico. Determinar la necesidad de un plan de estudio, de seguimiento. Sí, hemos encontrado, les cuento, por ejemplo, nace un niño, ¿sí? Tiene un poquito de estrés respiratorio, lo comienzan a evaluar y en el examen físico pusieron genitales ambiguos, pero en realidad no eran genitales ambiguos. Observaban a nivel de genitales, ¿sí? Eh, lo que parecía escroto, ¿sí? Lo que parecía escroto no había testículos y lo que parecía el pene era el clítoris. Entonces comienzan a evaluar todo y se postula una hiperplasia suprarrenal congénita, ¿no? Sale del problema respiratorio y se comienza el estudio, ¿sí? Hacemos la interconsulta a endocrinología, se le pide una serie de análisis, ¿no? Bueno, como se supera el problema respiratorio y el problema de los genitales puede manejarse por consulta externa, que no lo estamos haciendo, bueno, llegaron los resultados y se trataba de una niña, no era varoncito. O sea, lo que tenía ese famoso que parecía escroto, no, eran los labios que se habían fusionado y que lo que parecía el pene era el clítoris hipertrofiado. Entonces, una hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, hay que evaluar. Si se está escuchando de algo, pues hay que hacer los estudios correspondientes y hacer las interconsultas correspondientes. Brindar educación, asesoramiento hacia los padres, a los tutores, porque imagínense, los padres después de 9 meses, ellos quisieran hacerle toditas las preguntas en relación a su bebé, que por qué le salió en ese lado esta manchita, que cuándo puede empezar a comer, que cuándo va a empezar a lactar, que por qué las deposiciones son negras, por qué, si es mujercita, por qué sangra por vagina, por qué las tetillas, las mamilas, se las tiene aumentadas con lechecita, y toda una serie de preguntas que ustedes como médicos deben responderle, ¿no? En algunas instituciones la evaluación sistemática del recién nacido lo realiza un pediatra general, un médico de familia o una enfermera pediátrica, y el neonatólogo solo ingresa a la sala como consultor. En nuestro hospital trabajamos pediatras ya con años de servicio en la atención del recién nacido, ¿sí? En la UCI neonato tenemos un neonatólogo y el resto somos médicos con 7, 8 años en la práctica neonatal, ¿no? Entonces el niño, creo que es el único hospital donde ingresa el pediatra. Bueno, en otros hospitales no va, excepto en la clínica, pues, ¿no? En otras instituciones el neonatólogo sí tiene la responsabilidad directa de la sala de recién nacido, así como lo de la UCI neo. En la sala de recién nacidos normales, el objetivo principal es identificar a la pequeña minoría de recién nacidos con problemas significativos que pueden causar morbilidad grave si no se detecta de manera oportuna. Este es, este es un modelo de historia clínica de mi hospital, ya dice hospital regional, que tiene parecido a la historia perinatal. Datos de la madre, estado civil, el grado de instrucción, del padre, de la mamá, el domicilio, ¿sí? Antecedentes prenatales de embarazo, cuánto pesa la mamá, cuánto talla. ¿Por qué es importante el peso? Por la obesidad, por la tendencia a la diabetes, la talla. Imagínense una gestante de 1,40 m, con un producto macrosómico, no va a salir por esa cavidad vaginal. Entonces, todas esas cosas nosotros necesitamos tener, ¿no? Las gestaciones, ¿cuántas gestaciones van? Sería el tercero, el cuarto, el quinto, o es el primero, ¿cuántos en la para? ¿Cuántos nacidos vivos? ¿Cuántos por aborto? ¿Cuántos viven? La última fecha de la regla, ¿sí? Y todos estos datos que ya les decía que se tiene que tener en cuenta, ¿sí? Antecedentes familiares, antecedentes de infecciones maternas, enfermedades maternas, ¿sí? Controles prenatales, ya les decía, en algunos se consideran por encima de 4, incluso hasta 6, 7, ¿sí? Las vacunas, fármacos en la gestación para ver si estos
tienen alguna relación, por ejemplo, las malformaciones del tubo neural, si no han recibido ácido fólico, ¿no? Las mamás. Exámenes auxiliares, necesitamos saber cuál es el grupo sanguíneo de la madre, cuál es la hemoglobina con la que está entrando. Se han hecho estudios para descartar sífilis, ¿no? BDRL, VIH, hepatitis B. Hay que hacer un examen de orina para hacer el descarte del proceso infeccioso. Antecedentes natales, ¿no? En relación al inicio del aborto de parto, ¿sí? A la presentación en la que viene el niño, si viene cefálica, podálica, de cara, de frente, transversa, ¿sí? O no se conoció, o se desconoció porque viene de otro establecimiento de salud que no nos dan información nada. Si hubo sufrimiento fetal, si el líquido amniótico fue meconial, si hubo taquicardia, si hubo braticardia, si hubo DIC, si el cordón, hubo distocia del cordón, ¿sí? ¿Qué tipo de anestesia no se usó? ¿Fue local? ¿Fue epidural, raquidia, general? Drogas que se utilizaron, importante, ¿no? El parto, ¿fue espontáneo, fue precipitado, fue prolongado? El tipo de parto fue eutóxico, fue force. Bueno, le digo que del 1996 que ingresé a la residencia, ¿sí? Desde que ingresé a la residencia, ya no he vuelto a utilizar, a ver, ni Forceps ni Vacu. No sé si alguien de mis colegas habrá tenido, pero ya no se utiliza, ¿no? Indicación necesaria, ¿por qué fue? Sufrimiento fetal, parto prolongado, hemorragia en la madre. ¿Dónde se atendió el parto? En la sala de parto, centro quirúrgico, en la cama, en el taxi, en el carro de la policía, ¿no? El líquido amniótico fue en cantidad, fue escaso, fue mucho, fue poco, fue sanguinolento, tuvo mal olor, el cordón umbilical es normal, cuántos nudos, ¿sí? Cuántos vasos, la placenta, todas esas cosas necesitamos tener conocimiento. Aquí en esta historia tenemos que plasmar todos esos datos que vienen antes y después del nacimiento, ¿no? Bueno, se me pasaron. Aquí, de la parte posterior de la historia clínica, sí, aquí van todos los datos, fecha de nacimiento, la hora, sí, el peso, la talla, el perímetro cefálico. Hacia el lado derecho mío, que ustedes lo ven, hay un recuadro, dice el test de Apgar, no, no necesita aprenderse, tener una tablita y ahí inmediatamente uno aplicar. Tiene los parámetros, ¿no? Del test de Apgar para aplicar al minuto y a los 5 minutos, cada uno con los parámetros de estos, 1, 2, ¿no? Y de acuerdo, 0, 1 y 2, de acuerdo a eso vamos a clasificar si ha habido o no deterioro del recién nacido. Más abajo tenemos el test de Sylvent-Anderson, que evalúa el distrés respiratorio si nace un niño prematuro, con qué Sylvent-Anderson nació y qué grado de dificultad respiratoria tiene. Tenemos el examen físico, miren, acá, bueno, este es un resumido, solamente marcamos, salvo que encontremos algo patológico, hacemos la anotación. Hacemos los diagnósticos, ahora actualmente nos exigen poner el 6 y 10, y el plan de trabajo. Si va a pasar alojamiento conjunto, lactancia materna, vitamina K, profilaxis ocular, sí, lactancia materna libre demanda, firme el médico. Y la parte inferior viene a ser la historia de egreso, que si es parto vaginal a las 24 horas, si es cesárea a las 48 horas. Sin embargo, durante la época de la pandemia, antes de las 12 horas estaban dando de alta a las mamás pobres, porque no sabemos cuántos niños se han muerto, cuántos niños se han complicado y cuántos han salido bien. ¿Sí? Seguimos entonces. Esta es una evaluación que se debe aplicar el test de Arga para ver las características de la adaptación del niño del medio intrauterino al extrauterino, ¿sí? Donde la valoración es 0, 1 y 2, se debe hacer al minuto y a los 5 minutos, incluso algunos lo hacen hasta los 10 minutos. Latidos cardíacos por minuto están ausentes, menos de 100, más de 100, esfuerzo respiratorio, ausentes, regular o débil, regular al llanto, tono muscular, está flácido, hay movimientos activos, irritabilidad refleja, no hay respuestas, hay llanto vigoroso, color de la piel. Recuerden que antes, y la reanimación, hasta el 2015, ¿sí? Hasta el 2015, tenía importancia el color de piel, hoy día no. Recién a los 5 minutos, si lo podemos saturar, va a tener
80 de saturación, y eso es normal. Recién a los 10 minutos está alcanzando 90, 91. Entonces no se preocupen por la coloración. Pero si vas más allá de ese periodo, no mejora, hay una probable patología, sea respiratoria, sea cardíaca. El puntaje Lagard, de acuerdo aplicando el test, 7 a 10 está normal, de 4 a 6 levemente deprimido, puede darse, ¿no? Asfixia moderada en la primaria. De 0 a 3 a los 5 minutos definitivamente es un indicador de asfixia perinatal. Sí, y hablamos de severamente asfixiado. Deprimido hablamos en el minuto, y que la recuperación debe ser rápida, ¿no? O a veces necesita dar una ventilación a presión positiva. Acá tenemos para evaluar también la edad gestacional. Este es el método Capurro B, donde tiene unos parámetros ya resumidos. Tenemos la forma de la oreja, el tamaño de la glándula, la formación del pezón, la textura de piel, los pliegues palatales. Mírense, imagínense, cada uno de estos se toma un valor, se va sumando, se suma 204 más el puntaje que se ha obtenido. De eso se divide entre 7 y nos le da la edad gestacional en semanas. ¿Sí? Y de acuerdo a eso haremos nosotros la clasificación. Este es el test de Valar que se aplica para los prematuros. Básicamente se puede aplicar a todos, pero generalmente es para los recién nacidos prematuros. El Capurro, por ejemplo, se puede utilizar por encima de las 30, 32 semanas. Antes de esa no puede aplicarse el Capurro, y es ahí donde entra el Valar, que puede utilizarse una vez el niño esté estable, quiere decir pasar las 18 o 24 horas. Este es el para evaluar el Steven Anderson, ¿sí? Igual la clasificación 0, 1, 2 grados, y cada uno de los parámetros que se tienen que evaluar, ¿no? El desbalance tóraco-abdominal, ¿sí? La retracción sifoidea, el aleteo nasal. El gruñido se refiere al quejido, ¿sí? Al quejido, eso. Puede ser con estetoscopio o sin estetoscopio, y nosotros damos, mientras que con nosotros esperamos que el valor de Lagard esté por encima de 6 para estar tranquilos. Aquí, en el Steven Anderson, quisiéramos que esté por debajo de 3, porque por encima de 3 indicaría que hay un problema y que necesita hospitalizarte y evaluarlo para ver de qué se trata. ¿Sí? Entonces, es importante estas clasificaciones. Seguimos. La información acerca de la evolución del embarazo es indispensable para el control, definitivamente, ya lo hemos dicho. La historia perinatal es un documento que permite no solamente formular un diagnóstico, sino dar un pronóstico e instituir un tratamiento. Por esta razón, es necesario considerar siempre que la atención del recién nacido debe darse como continuación lógica de la colaboración entre el obstetra y el neonatólogo. Cuando yo voy a hacer el parto, tengo que preguntarle al obstetra qué edad gestacional tiene, tanto. ¿Cuántos? 1. Rotura de membrana, no hay. ¿Qué vamos a hacer con el cordón? Aunque esto no se toca, porque a veces el ginecólogo que apenas nace lo corta, pero debe ser por encima de 1. Dentro de la nueva guía de reanimación dice que debemos hacer esta pregunta: ¿qué vamos a hacer con el cordón umbilical? Una buena historia perinatal permite identificar riesgos perinatales y valorar intervenciones más apropiadas para prevenir o diagnosticar tempranamente los problemas en el recién nacido. Por eso que la historia perinatal debe ser lo más completa posible para considerar el crecimiento, desarrollo y el grado de madurez del producto, la valoración del bienestar o sufrimiento del producto y la detección de anomalías externas tempranas. Si, por ejemplo, un buen ginecólogo ha hecho, por ejemplo, en el primer trimestre, puede decirnos si el producto que se viene es síndrome de Down o si tiene alguna otra malformación, y que debe conversar los padres quienes van a tomar la decisión de la sobrevida o no. Sí, alguna situación, alguna malformación es incompatible y hay que comunicarle a los padres, pues definitivamente. Y algunos padres no dicen yo quiero que viva, claro. Por ejemplo, al niño con hidroanencefalia, o sea, no tiene masa encefálica, pero los padres quieren que viva. Esta es la famosa historia clínica perinatal del Centro Latinoamericano de Perinatología, OPS-OMS. Nombre de la madre, la fecha de nacimiento, la edad, la raza, ¿no? Estudios, estado civil, control prenatal, dónde se produjo el parto, si viene su identidad.
los antecedentes familiares, personales, ¿no? Tuberculosis, diabetes, obstétricos, gestas previas, abortos, vaginales, nacidos vivos, de estos en relación al peso, ¿sí? Cuántos partos, cesáreas, cuántos nacieron vivos, cuántos nacieron muertos. Cuando hay un problema, se pinta de amarillo, ¿no? El fin de alberazo anterior, ya le decía, por ejemplo, que hay señoras que están embarazadas y de pronto no, el niño no llega a cumplir el año, pero ya están con 6, 7 meses de embarazo, ¿sí? Ese se llama el periodo intergenésico, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se han utilizado para cuidarse, ¿no? ¿Qué métodos? La gestación actual, ya les decía, el peso, la talla, todo lo que ya hemos hablado. Y acá, todos los exámenes, miren que esto de acá, que lo tienen en la historia perinatal de la madre, tenemos que trasladar esta primera parte a la historia perinatal neonatal, para ya tener un conocimiento. Y acá, pues son los controles de obstetricia, ¿no? Para ver en relación a la toma de presión arterial, para detectar tempranamente la preeclampsia. Este es ya lo que concierne al parto, de igual manera que ya lo hemos visto, todos los datos, ¿no? ¿No? Todos los datos, pero vayamos a la parte del recién nacido, el sexo, hombre, mujer, no definido, como ya le decía lo que le comentaba, el peso al nacer, si es menor de 2.500 y debe haberse puesto también el mayor de 4 kilos, el perímetro cefálico al nacer, el tamaño, la edad gestacional confiable. Ustedes saben que una puede ser por último periodo menstrual, pero el problema es que siempre y cuando la señora o la gestante haya tenido un periodo menstrual regular, porque si tiene periodo irregular definitivamente no concuerda muchas veces, ¿sí? Entonces, ahora la ecografía del primer trimestre es la que va a determinar con cierta exactitud la edad gestacional, ¿sí? Y este es el peso, ¿no? Si es adecuado, es pequeño, es grande, el Adgar al minuto, a los 5 minutos, si se realizó reanimación o no, si fallece en la tal de parto, si tenemos que referirlo inmediatamente a otro establecimiento. ¿Quién atendió el parto? ¿Quién atendió al recién nacido? ¿Sí? Los defectos congénitos vienen con un defecto menor, un defecto mayor, ¿no? Por ejemplo, gastroquisis, o viene, por ejemplo, con una anemia del oído, una pequeña apéndice, ¿no? Tenemos que ponerle eso. Tamizaje neonatal, que eso se hace definitivamente, se están haciendo tamizajes para hipotiroidismo, fibrosis quística, galactosemia, ¿sí? El estado, pero hay veces que falla porque los recursos que se designa no sé qué hará y a veces no hay para enviar ni para tomar las muestras. Particularmente hay algunas clínicas que lo hacen, por ejemplo, la clínica UNA, pero el costo es alto, son 600 nuevos soles para detectar 4 enfermedades básicas. Ya seguimos con el recién nacido específicamente, todo lo que hemos visto, el egreso de igual manera, cuando sale, si está vivo, le da un día, 2 días, si se va con lactancia exclusiva, con parcial, se va con fórmula, cuánto pesó el egreso, es importante para que nosotros veamos cuál es la diferencia con la del nacer y cuando se va. Es un dato de la madre también. Perfecto. En neonatología, como el niño pequeño, la fuente de información ya le dice son los progenitores, pero en este periodo de vida la anamnesis es por lo general realizada tras examinar los factores de riesgo tomados de la historia obstétrica. Nuevamente lo vuelvo a repetir, aunque se puede argumentar que el valor de la historia clínica en un neonato ha sido examinado desde un punto de vista clinimétrico, el papel fundamental de este procedimiento no puede infravalorar definitivamente el hecho de tomar los datos de la madre, eso tiene un alto valor y no debe ser infravalorado. Aunque parezca algo chistoso, ¿no? Pero hay que recordar que el recién nacido, antes de nacer, ya vienen con un pasado, ¿no? Este viene en base a la cuestión genética, a las condiciones medioambientales, la historia materna antes y durante la gestación, si es diabética, por ejemplo, ¿no? Todas esas cositas se necesita tener conocimiento. En resumen, de historia clínica, afiliación de los padres, antecedentes familiares, antecedentes maternos, antecedentes obstétricos, como el parto, el examen físico del recién nacido, lo hacemos los diagnósticos, un plan de trabajo y cuáles son las indicaciones.
Nuevamente, todo lo mismo que ya les he dicho para no estar repitiendo, lo vamos a pasar a esta diapo. Sí, lo mismo que les he dicho, ¿sí? La anamnesis, eh, un poquito más específica, antecedentes médicos, obstétricos, curso del embarazo actual, antecedentes sociales y familiares, bueno, ya todos lo hemos visto, todas estas cositas ya les he referido, ¿no? La evaluación, y el pediatra debe identificar factores de riesgo, problemas médicos que pueden aparecer en los primeros días de vida, sepsis, sepsis neonatal temprana, hiperbilirubinemia, ¿no? Pues, problemas asociados, problemas psicosociales, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una madre, hemos tenido y tenemos el recién, bueno, fue un embarazo gemelar de una madre con RM, con retardo mental. Uno de ellos falleció, pero nacieron en 25 semanas, el otro se aferra a la vida hasta ahorita, ¿no? Por tanto, mira, todos estos problemas que se pueden dar y tomarlo, llegaron el periodo expulsivo todavía. El examen físico, ya les dije, es una valoración completa, toditas las partes, no se nos debe escapar nada. Cabeza, para ver cómo está la fontanela, si hay supervisión de las suturas, cómo están los ojitos, cómo están los oídos, también implantados, ¿no? La nariz, hay fosas permeables, la boca, el paladar está íntegro, el cuello, no hay tumoraciones, el corazón, hay soplos, no hay soplos, ¿sí? Hay pasaje, no hay pasaje en ambos campos pulmonares, y todo eso que tiene que realizarse en el recién nacido, ¿no? La historia clínica y de hospitalización, bueno, cada hospital tiene una clínica para hospitalizar, pero también tiene algo de la historia perinatal, que lo voy a mostrar. Miren, esto en realidad nos ahorraría la, la vida a nosotros, porque sería para marcar nada más el recién nacido, la madre, ¿sí? Si viene con su pulsera, si es del hospital, desplazamiento de un ambiente al otro. Si viene de otro hospital, viene en vía aérea, terrestre, la distancia, si viene en incubadora, viene con venoclisis, viene con oxígeno, viene abrigadito, viene con qué tipo de oxígeno. Bueno, la mayoría de centros de establecimientos de salud vendrán con, pues, si tienen, aunque sea con canulita, no importa el 100%, pero frío, pero si no le ponen oxígeno, estos niños se van a morir. Ya ingreso a neo, los momentos, la temperatura, qué edad gestacional tiene, acá firma la enfermera, firma el médico, el peso, la longitud, todos los datos que se necesitan. Es una historia de hospitalización. La otra es una historia del nacimiento. Notas del ingreso que podemos poner, debemos dar, ahora sí se nos exige que debemos dar información directa. Bueno, por la pandemia se le da telefónica y algunos padres acuden al servicio para darle la información, ¿sí? Y decirle cuando no contestan, porque a veces quiere que le den a la tía, a la hermana, al vecino, al panadero, al que deja la leche, todos quieren información. Pues eso no se puede. Nosotros en el hospital decimos papá o mamá. Si es menor de edad, a la mamá de la mamá. Nuevamente, para ver las patologías, acá señalar nomás, ¿no? Yo decía, por eso esta es una historia que nos evita complicarnos la vida. ¿Qué tratamiento? Si tiene ventilador, si le hemos puesto surfactante. Creo que esto vamos a tratar de hablar con el jefe para tratar de adaptarlo, sí, para tenerlo y simplemente marcar. ¿Si recibió surfactante? Sí, porque lo ponemos en la historia, pero es importante que podemos poner. Bueno, nosotros no tenemos endometacina, utilizamos para el cierre del, del conducto, del persistente del conducto nervioso, paracetamol. Si requirió de oxígeno, si PAP, ventilador, o qué otro medio de oxígeno necesita, ¿no? Cirugía, pues definitivamente nosotros no tenemos, ¿no? O en cuánto, si es un prematuro, con cuánto ingresa, en cuánto tiempo lo recupera. Y el egreso, cómo se va, definitivamente, ¿no? Todos los datos, cuánto tiempo ha permanecido nuestro, y en qué condiciones la madre oculta al recién nacido, el hogar, decirle a la mamá que cuando tiene un niño prematuro se vaya preparando, porque recuerde, es un niño que requiere de cuestiones de cuidados en casa únicos, de no permitir visitas por las situaciones de que es un niño inmunológicamente inmaduro que se puede empeorar, enfermar y morir. Esta es otra parte, los tamizajes, sí hacemos, bueno,
No hacemos tamizaje. Si la mamá ya se ha hecho, no le hacemos al recién nacido. Si hay dudas, tenemos que hacerle. Dentro de eso está el tamizaje neonatal. Nosotros tenemos tamizaje neonatal para las enfermedades de ya le hipotiroidismo, fibrosis, galactosemia, me parece. Además hacemos, o no recuerdo porque no estoy rotando ahorita por ese área, pero el tamizaje cardíaco, ¿sí? Eso. Bueno, la promoción de salud que debemos dar, lactancia materna, a enseñarle cómo debe dormir boca arriba, eso lo vamos a ver ya en el seminario de puericultura, ¿no?